Tenemos con nosotros a dos oficiales del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, a Genaro de Jesús Rodríguez, que es coronel director del Departamento Técnico de los Bomberos del Distrito, y al mayor Ángel Luis Frometa, quien es director técnico e inspector general. Buenos días, bienvenidos al programa. Buenos días. A propósito de la tragedia que se nos presentó en la madrugada del martes pasado, le pregunto yo, frente a una situación como esa, ¿qué parte le corresponde al Cuerpo de Bomberos? ¿Cómo manejar la situación? ¿Cómo se inicia el primer tramo del trabajo que le corresponde a un Cuerpo de Bomberos? Bien, para la gloria del Señor, nosotros tenemos una estación de bomberos que está ubicada en el sector de la feria, justamente al lado de la Junta Central Electoral. Esa fue la primera unidad que llegó. El oficial que me acompaña en este momento era el supervisor de turno durante la noche, el cual tuvo una presencia inmediata en el lugar. Esa primera unidad, cuando llegó al lugar, encontró indiscutiblemente... Escúchame, ¿cómo le avisaron? ¿Quién le avisa? Y si usted estaba ahí, el oficial, imagino que durmiendo ahí, ¿cómo llega el alerta? Nosotros tenemos un personal que 24 horas permanece en las estaciones, distribuido en 15 estaciones que tenemos en el Distrito Nacional. Esa estación, que está ubicada en el sector de la feria, fue la primera en llegar. Entre unos 3-4 minutos máximo estuvo en el lugar, donde había un personal mixto de extinción de incendio y de rescate. ¿Le avisó el 911 o quién? Sí, señor, a través del sistema de atención de emergencia y seguridad 911 recibimos la información. Una vez llegó esa unidad ahí, tuvo una evaluación rápida de lo que había en el lugar y pidió las herramientas y el personal del cual disponía el Cuerpo de Bomberos en ese momento. Inmediatamente de su intervención se dio cuenta de que no bastaba con el personal nuestro, sino que dio las alertas necesarias e inmediatamente llegó al lugar un personal del Centro de Operaciones de Emergencia, específicamente el señor Olivares, que es el subdirector y comandante de operaciones de esa institución. A partir de ese momento, pues las unidades especializadas nuestras, nosotros tenemos un equipo que se llama Hurón, que es el equipo especializado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Inmediatamente, ese equipo es del Cuerpo de Bomberos. Del Cuerpo de Bomberos internamente. Está compuesto alrededor de unos 70 miembros, entre hombres y mujeres, debidamente certificados. De hecho, es el único equipo de intervención internacional que tenemos. O sea, que está certificado para eso. ¿Son voluntarios o miembros de los bomberos? Son miembros de los bomberos y de una especialidad mixta. Es decir, tenemos voluntarios y tenemos personal permanente, asalariado, remunerado, como le llamamos. O sea, esa unidad fue llamada de inmediato. De inmediato esa unidad fue llamada y se presentó al lugar, que es la que tiene las herramientas necesarias para iniciar ese proceso. Pero aún así, las brigadas de rescate normales para accidentes vehiculares, accidentes en altura, estaban en el lugar primero que esa unidad y comenzaron las primeras iniciativas para la intervención. Déjeme preguntarle a Frometa, a usted que estaba de servicio, usted fue al lugar, inmediatamente se le llamó. ¿Cuál fue la impresión suya cuando usted se presenta al lugar de los hechos? Bueno, como decía el coronel, la verdad que la primera unidad de nosotros que llega es la unidad B20 de ahí de la feria, la unidad de rescate. Este comandante, Triunfel Cabrera, de mucha experiencia, se le escucha una voz alterada por la radio informando la situación. Inmediatamente ya por el evento que habían notificado iban diferentes unidades hacia el lugar, unidades de combate y unidades de rescate. A él notificar esta situación, inmediatamente acudimos al lugar y la impresión, respondiendo a su pregunta, fue un colapso total, obviamente una visión de noche, que no teníamos tanta visibilidad, solamente una visibilidad externa, no teníamos esa visión general que dieron los drones al día siguiente. Y ahí fue que activamos el Grupo Hurón y procedimos a trabajar con el tema del Centro de Operaciones de Emergencia a través del puesto de comando que implementamos inicialmente. ¿Cuál eran los equipos? ¿La unidad Hurón? ¿Cómo entrar? ¿Cómo desbrozar el camino para rescatar a la gente? ¿Qué equipos se utilizaron?
Bueno, inicialmente, como le mencioné, se trabaja con un puesto de comando que permite clasificar las áreas. Realizamos lo que es un triaje con las unidades médicas para la clasificación de víctimas. Trabajamos por cuadrantes, cuadrante A, B, C, D, para eficientizar los recursos y los equipos de rescate. Inmediatamente esa estructura organizacional dentro del puesto de comando va creciendo. Esta misma va creciendo por la capacidad que se van agregando hacia el puesto de comando. Y ahí los diferentes grupos de rescate tienen un líder que se comunican con un jefe de operaciones que nombramos en el lugar. Fue el coronel Tavares en ese primer momento, que es el periodo inicial. Y el coronel Tavares entonces pasaba la información al puesto de comando. Y esto trajo como consecuencia de que a medida que pasaron las horas, ¿a qué hora aproximadamente llegó usted al lugar? 1 de la mañana. A la 1 de la mañana, Sí, por la cercanía. Sí, señor. Y usted comenzó a notificar la pertinencia del hecho y comenzaron a llamar a otros cuerpos de bomberos cercanos y del interior inclusive. Sí, el 911 tiene una oficina de enlace que precisamente en ese momento agotamos ese proceso de pedirle al 911 exactamente todo lo que necesitamos. Recuerdo que activamos todos los grupos de rescate del Gran Santo Domingo, esa fue la palabra que utilicé, con la finalidad de que todo el personal de rescate del Gran Santo Domingo se nos envía al lugar para ir haciendo lo que es una intervención inicial. Usted está haciendo una observación interesante. Uno ve a los bomberos y los sitúa exclusivamente con el fuego. Pero ustedes, además, evidentemente tienen otras funciones. ¿Usted las puede más o menos manejar en todas las áreas que participan ustedes? Sí, claro. Nosotros, aparte del incendio, trabajamos lo que es escape de gas, trabajamos en incendio en tendido eléctrico, trabajamos incendios vehiculares, trabajamos accidentes de tránsito, trabajamos lo que es rescate acuático, rescate terrestre y rescate en altura. Todos los tipos de rescate, donde quiera que haya una vida en peligro, el bombero está dispuesto a ir a colaborar. ¿Observaron ustedes, perdón, Dani, alguna posibilidad de, con temas de fuego, de alguna explosión posible para la vecindad? ¿Observaron ustedes algún peligro en adición al colapso? ¿Al colapso de Yetse? No, sí utilizamos una estrategia que fue las unidades de combate, sacar las líneas de agua y cargarlas por prevención, ya que estábamos trabajando con lo que es cortaduras y fricción ahí dentro para cortar y penetrar a las diferentes áreas. Y por prevención. Y cruzando la calle, la pertinencia de que hay una estación de combustible. ¿Eso le aplicaba algún peligro? Relativamente no, porque estaba a una distancia prudente cruzando la calle y la envasadora estaba cerrada. Lo que sí utilizamos espacio para como área de espera para entonces colocar ahí los recursos que inicialmente no íbamos a utilizar. Genaro, ¿cómo pueden ustedes tener participación, o si la tienen? Porque y voy al tema que tocaba Luis, una de las teorías es de que el local había había sido víctima de un fuego hace unos años, se habla del 2023. ¿Cómo puede una investigación determinar eso? Ustedes que son expertos en el tema, para poder establecer si habían varillas dañadas o corroídas producto de un incendio que se haya podido producir con anterioridad, si hubo explosivo que hizo colapsar el techo, o sea, ¿cómo se trabaja esa parte? Bien, efectivamente en el año 2023 hubo un incendio en el área de cuarto de plantas eléctricas. Ese informe establece específicamente lo ocurrido en el lugar. No sé si conocen los detalles del mismo, que ya están en los medios. Yo vi que fue usted que lo firmó. Afirmativo. O sea, que fue usted que atendió ese incendio. Afirmativo. Yo soy el director de ese departamento, quien emite esas certificaciones. Específicamente el área que fue intervenida en ese momento es un área que está completamente aislada de la parte que colapsó. Pertenece al YESEP, actualmente se mantiene parada esa área, es decir que lo que corresponde a ese incendio en ese momento no tuvo ninguna afectación a ese techo que colapsó. ¿Pero qué originó el incendio en ese momento? Fue un cortocircuito en el sistema que alimentaba la parte del main breaker del sistema de planta. En el momento las plantas no estaban siendo utilizadas, pero sí permanecían energizadas
bajo el esquema del mantenimiento de la misma. Ahí se quemaron 2 plantas en ese momento. La estructura en términos de ubicación, aunque pertenece, como le dije, está completamente separada de lo que hoy colapsó. Permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo. Y como vi en su informe, no hubo afectados en lo personal, sino que fue un incendio y se controló, según leí en su informe. Sí, señor. Mire, en la etapa que estamos ahora, ahora se abre un proceso de investigación, y de hecho, una parte, la que le corresponde por asuntos de orden público al Ministerio Público, una comisión que se habla que va a ser integrada incluso por expertos internacionales para poder establecer lo que ocurrió. Yo le pregunto, a ustedes como parte del cuerpo de bomberos del distrito donde se produjo el accidente, ¿le dan participación? ¿Tienen los bomberos algún tipo de acción en esto? Bien, como es de conocimiento público, ya se nombró una comisión para ese proceso. Las autoridades nuestras tendrán una participación a medida que sean solicitadas. Hasta el momento nosotros nos hemos limitado a suministrar las informaciones que nos han pedido. Cuando así requieran, pues la presencia o alguna intervención nuestra, pues estaremos dispuestos a establecer nuestro criterio en base a nuestra intervención en ese momento. Pero fuera de la comisión, le digo, ¿tiene una obligación el cuerpo de bomberos frente a algo parecido a lo que ha ocurrido? ¿Ustedes tienen alguna responsabilidad para investigar, para establecer algún elemento que pueda servir al Ministerio Público, que pueda servir a la sociedad para entender lo que ha ocurrido? No. Nosotros solamente tenemos categoría para intervenir en el proceso de investigación de incendio, propiamente dicho. Y como usted sabrá, aquí incendio no tuvimos en ningún momento. Por tal razón, no es de nuestra competencia esa intervención, a menos que autoridades superiores pues nos soliciten alguna información correspondiente. Ratificando la dirección de ustedes están bajo la dirección de la alcaldía. Sí, señor. Nosotros somos una dependencia de la alcaldía del Distrito Nacional y recibimos también órdenes directas del gobierno central a través del Ministerio de Interior y Policía. ¿Cómo se hicieron con los equipos? Porque había que hacer una tarea para levantar libras de cemento, pegotes de cemento con varilla que cayeron sobre las personas. ¿Cómo se la ingeniaron para poder movilizar eso en un tiempo corto? Cabe destacar que toda la sociedad de nuestro país estuvo presente, atenta y disponible. A medida que fueron surgiendo las necesidades, fuimos tocando puertas ya conocidas de diferentes instituciones, tanto del sector público como privado, y esas necesidades fueron suplidas inmediatamente. Es decir, antes del amanecer nosotros teníamos grúas que no las manejamos, que no son de nuestro control, pero que sí están al servicio de cualquier emergencia, lo que garantizó incluso que nosotros pudiéramos tener algunos resultados de personas que quedaron debidamente sepultadas, que gracias al Señor pues tuvimos la oportunidad de que fueron sacadas del lugar con vida, a pesar de estar sepultada completamente y después de varias horas. Mire, he leído algunos comentarios de gente que entiende que el operativo pudo haberse llevado a cabo de manera más rápida, que pudo haberse salvado más vidas, parte de las opiniones que se han emitido. Pero ustedes que presenciaron lo que ocurrió, que usted que fue el primero en llegar, ¿qué decir frente a eso? ¿Cómo responder a eso? Bueno, la verdad es que estos tipos de rescates son bastante complejos. El tema de estructura colapsada es bastante complejo. Hay que saber cuándo quitar y cómo quitar las piedras y rocas que están encima de las víctimas, porque quitar una piedra inadecuada puede afectarnos a otra víctima que esté al lado. Entonces, un trabajo muy técnico, un trabajo muy delicado, muy fino, nosotros le llamamos, precisamente por esa característica. Yo no estoy de ese lado de ustedes, pero sí de este lado puedo decir que es muy fácil uno opinar de otros sitios sin estar en lugar de los hechos. Y somos dables para eso. Una precisión ya casi en la parte final. Las lecturas que deja este evento, las recomendaciones, porque ahora estamos llenos de expertos y hay una paranoia en mirando. ¿Qué ustedes recomiendan como funcionarios, como miembros del honroso cuerpo de bomberos, a nosotros, a los ciudadanos, a los que están viendo,
algún tipo de prevención? ¿Qué recomiendan de chequeo? Porque aquí uno se acuerda de estos problemas cuando está el evento. Cuando pasen los 9 días, volvemos todo al olvido. ¿Qué recomiendan? Bien, nosotros desde el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional manejamos algunas inspecciones específicamente en materia de prevención de incendios. Ahora bien, los accidentes pues son bien amplios. Entonces, las recomendaciones en general son de que las personas pues den un mantenimiento adecuado cada uno en sus áreas de trabajo, y nosotros como usuarios también tenemos una cuota de responsabilidad, y es de verificar que los lugares donde estemos o donde vayamos a estar pues reúnan ciertas condiciones de seguridad o seguridad mínima. Inclúyame el gas ahí, que ese sí es delicado, ¿verdad? Fíjese, es un tema delicado, pero bien manejado no representa ningún tipo de peligro. El gas. Si analizamos el consumo permanente diario que tenemos en grandes torres, vehicular, los incidentes son mínimos cuando real y efectivamente lo manejamos apropiadamente. Este producto tiene una característica muy peculiar, que es que lo utilizamos de manera suprimida en unos recipientes, lo que me dice a mí que si yo no tengo ningún problema con el sistema de instalación o de almacenamiento, pues yo no voy a tener ningún tipo de accidente con él. Y cuando hay un escape y uno huele que hay gas, uno debe ponerse, llamar, ¿qué está pasando ahí? Sí, inmediatamente se percibe un olor a gas. Exacto, un hedor realmente nosotros decimos a gas, pero realmente es un químico que se le agrega al producto para poder detectar la ignorancia, sí. Precisamente. Inmediatamente detectamos ese hedor, pues lógicamente debemos dar la voz de alerta. Nosotros tenemos casos... ¿A quién se llama? A los bomberos, a través del sistema de atención a emergencia. 911. Sí, señor. Nosotros tenemos muchas intervenciones en colegios para niños en materia de prevención de incendios, y nos ha dado muchos resultados. Que muchas veces los niños le dicen: papi, llama a los bomberos, que cuando fueron al colegio dijeron que cuando hiede a gas hay problemas, debemos llamarlo. Sí. Es decir, que es muy efectivo esa Coronel, parte. ¿qué tan equipados están ustedes ya en términos generales para la tarea que le corresponde a un cuerpo de bomberos? ¿Qué tan habilitados están a nivel de equipo? Mire, ninguna institución de atención de emergencia está 100% equipada. Nunca estamos preparados para situaciones. Esta es una emergencia que ha dejado huellas y dejará por muchos años. Eso demostró que tenemos unos recursos, tanto humanos como de equipo, a un nivel de calificación. Los equipos con los que posee el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional actualmente están acorde con la mayoría de los equipos del área, vamos a llamarlos así. Pero cada día pues van surgiendo algunos equipos de tecnología que realmente deben irse acoplando a lo que es el desempeño de nuestro trabajo. Real y efectivamente, pues cada día que pasa hay equipos que debemos adquirir precisamente para poder enfrentarnos a situaciones como esta. Mire, me dicen que a ustedes le han mejorado sus condiciones salariales de hace un tiempo a esta parte, que están muy mejor con respecto al pasado. ¿Será cierto eso? Afirmativo. Durante los últimos años hemos visto una mejora sustancial, no solamente en la parte salarial, sino en otros beneficios. Ya dentro del personal remunerado de la institución, un alto porcentaje ya ha tenido acceso a obtener un apartamento a través de los sistemas que tiene establecido el gobierno. Médico. Un seguro médico, un seguro de vida. ¿Se está dignificando el bombero? Sí, ha mejorado bastante. Qué bueno, pues le felicitamos y le deseamos mucho éxito. Gracias por aceptar participar con nosotros en esta explicación de este acontecimiento trágico que nos afectó a todos el martes en la madrugada, el martes pasado. Gracias a Genaro de Jesús Rodríguez, coronel, director del Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos del Distrito, y al mayor Ángel Luis Frometa.